Hola, buenas tardes. En este video voy a explicar los códigos presentados en mi artículo. Son cuatro en total y van a ser detallados la explicación. Entonces, primero con el primer código, que es de función, el comando función, y se trata de los incentivos de trabajo. Entonces, para empezar, tenemos que saber qué es una función. Una función es un subproceso que se usa para hacer una operación, una condición dentro de él y que no aparezca en el algoritmo, y así sea mejor. Entonces, en este caso, la función horas extras, este es el valor que devuelve, es el valor que nos va a dar como resultado, es igual al nombre de la función, que en este caso sería horas adicionales, y los argumentos, que serían las variables, son horas. En esto definimos horas extras como números reales. Hay aquí una condición, si es verdadero, entonces si horas es mayor a 160, entonces horas extra es igual a horas menos 160. Luego se le escribe al usuario por consola, hiciste tantas horas extras, horas adicionales. Esa será la primera función. Esta función, la segunda, es para calcular el pago extra que recibirá el usuario. Entonces, función es igual a incentivos, este es el valor que retorna el resultado. Y esto de acá sería el nombre y las variables o argumentos que maneja esto, que maneja la función. Entonces, definir incentivos como números reales. Aquí hay una condición de verdadero, que sería esta, y la falsa sería esta. Entonces, si horas es mayor a 160, entonces eh, cogemos incentivos de la función, que este es el valor que se va a dar como resultado final, y cogemos la función anterior, la cual es horas adicionales y horas. Como logra ver, está acá. Luego se le multiplica el sueldo que se le pregunta al usuario y se le divide entre 100. Y se le escribirá: tus incentivos son de tantos pesos. Si no, si horas es menor o igual a 160, entonces se le escribirá al usuario por consola que no tienes horas ni incentivos adicionales a tu sueldo. Esto es lo que está afuera del algoritmo. Ya adentro es donde le preguntamos al usuario todo. Entonces, primero definimos las variables que vamos a tomar como números enteros, porque no puedes tener sueldo y horas en negativo. Eso no existe. Entonces, primero se le escribe al usuario por consola, ingrese las horas trabajadas en el mes. Luego se le lee horas. Se le lee que se mantiene la variable ahí, que se le coge un valor a la variable. Luego se le escribe al usuario otra vez que ingrese su sueldo mensual y luego en leer el sueldo es cuando se le guarda el número en la variable. Ya después de eso, pues las variables pues hacen efecto en la función dándonos resultados, las horas extras y los incentivos. Y ahí es cuando nos muestran, escribimos al usuario cuántas horas adicionales y su sueldo de incentivos pues logró. Para eso vamos a hacer la prueba de escritorio o lo ejecutamos sin más. Entonces, primero ingresa las horas que trabajamos en el mes. Digamos que pongamos 190 horas en total en el mes. Y nuestro sueldo sea de 1.000.000. Entonces, eso nos daría el resultado de: hiciste 30 horas adicionales. Es lo que da cuando restas 190 con 160. Y en esas 30 horas, nuestra paga adicional fue de 300.000 pesos. Ese sería el primer comando. El comando función y luego. Vamos ahora con el comando función 2, el que aparece en el artículo. Este es el tema de área y perímetro de tres figuras geométricas: el triángulo, el rectángulo y el círculo. Entonces, acá primero está la función para calcular el área del triángulo. Entonces, área triángulo, ese es el nombre. A veces se puede dejar sin valor de retorno. Depende de cada usuario, de cada programador, perdón. Entonces sería área de triángulo, base y altura, que son los argumentos. Luego definimos área de triángulo como número real. eh, y área del triángulo es igual a base por altura dividido 2. Ese es el área.
y se le escribe el área del triángulo es tales. Ahora vamos con el perímetro del triángulo. Aquí está la función perímetro triángulo y tiene tres argumentos. Y aquí ponemos, pues definimos la variable como un número entero y el perímetro t sería la variable el resultado que queremos. Y aquí está pues la operación que sería sumar los tres lados y eso nos daría el perímetro del triángulo. Y luego le escribimos al usuario por consola, el perímetro del triángulo es tal. Luego, ahora vamos con el área del rectángulo. Aquí hacemos la función, como ya vemos haciendo, le definimos el área del rectángulo como real y le damos un valor al área que sería base por altura del rectángulo. Entonces el área del rectángulo es tal. Perdón. La función perímetro rectángulo, que otra vez sus variables son de base y de altura, le definimos otra vez la variable que sería perímetro de rectángulo, sino que acá se quitó para que no se viera tan acumulado. Y esto es igual o es tal a base por 2, altura por 2 y estas dos se suman. Esto es la jerarquía de las operaciones. Luego se escribe al usuario, el perímetro del rectángulo es tal. Ahora vamos con el círculo. El área de un círculo se mide pues ya con la función que tenemos. El área del círculo, esta es la función, este es el nombre y los argumentos, recordemos. Luego primero definimos la variable, siempre toca definir para que se entienda qué valor va a tener. El área del círculo es igual a pi. Pi es una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Esta palabra reservada por la herramienta PCInt sabe que cuando ponemos pi es el valor numérico que sería 3,1416. Entonces ya solo con poner pi el programa ya sabe que ese valor, ese es un valor. Entonces no necesitamos poner 3,1416, sino solo ponemos pi. Por radio elevado, esta flechita hacia arriba es elevado a la 2, o al cuadrado, mejor dicho. Se le escribe, el área del círculo es tal. Luego, vamos con la función del perímetro del círculo. Aquí necesitamos la variable del radio, como también anterior. Primero, obviamente, siempre definimos la variable como número real, ya sea, no, definimos como número real. Entonces acá el perímetro del círculo es igual a 2 por pi por radio. Y se escribe, escribir la longitud de la circunferencia es tal. Eso se escribe, eso es lo que está. Todas estas funciones están afuera del algoritmo porque más que todo son subprocesos que pueden dificultar la vista del programa en sí. Y también sirve para mantener un buen orden. Ahora vamos con el algoritmo, que es como que lo que se ve normalmente. Y primero definimos la constante como real, que es constante es 3,1416. Eso ya lo sabemos. Escribimos qué figura desea calcular el usuario y le damos tres opciones: el triángulo, el rectángulo y el círculo. Acá definimos opción como entero y luego se lee. Luego utilizamos el comando según. El comando según es más que todo, tú ingresas, en este caso, una de estas tres. Dependiendo de eso, él envía más que todo al usuario por consola el resultado de eso. Si elige el 1, le manda esto. Si elige el 2, le muestra esto. Si elige el 3, le manda esto. Entonces, si vamos con el 1, si nos damos cuenta, el 1 es del triángulo, pues definirá la base altura, es lo que le pedirá al usuario que ingrese. Entonces, ingrese la base del triángulo y se conserva acá, o sea, en la variable base. Y luego le pide otra vez que ingrese la altura del triángulo y se guarda en esta variable. Luego hacemos la función del área, que sería la primera que vimos. Esta función o esta operación se hace.
Luego, la uno 2 3 del triángulo, esto es para buscar el perímetro. Luego escribe al usuario que ingrese los tres lados. Se lee las variables y luego hacemos la función del perímetro, o sea, esta exactamente. Luego con el 2 sería la base y la altura del rectángulo, que aquí se nota este rectángulo. Entonces, primero pues definimos las variables que vamos a utilizar para encontrar esto, que es base por altura, base y altura. Le escribimos al usuario que nos muestre, que nos diga la base y altura, que podemos poner aquí también. Aquí podemos poner varias variables. Y hacemos la función área del triángulo y perímetro, que son acá, mira, acá, área del rectángulo y perímetro del rectángulo. Y esto nos da un resultado. En la tercera opción de la lista es el radio del círculo. El radio del círculo. El área y el perímetro. Entonces acá le pedimos al usuario por consola que nos mande el radio. Y así podemos encontrar el área, que es en este caso esta operación, y el perímetro, que es en caso de esta operación. Entonces para demostrarlo, vamos a ejecutarlo en la prueba de escritorio. Entonces, permíteme lo muevo. Y ya. En este caso, pues vamos a utilizar la figura del triángulo. Entonces, primero nos pide que ingresemos la base del triángulo. Digamos que es 4. Y la altura, digamos que es 8. Entonces, 4 por 8 da un resultado y eso lo divide entre 2. Y eso nos da el área del triángulo de 16 y ingrese los tres lados del triángulo. Pongamos 2, 2 y 4. Y el perímetro es igual a 8, porque la suma de estos y esto se multiplica y se divide entre 2, y este es el área, este es el perímetro. Ahí quedaría el segundo comando de función. Ahora vamos con un comando que es el comando para. En este comando para vamos a tomar las horas trabajadas por un funcionario. Entonces, mira, entonces acá esto es un comentario. Estas dos líneas es lo que se explica como comentario. Entonces, esto nos da contexto. Entonces, el programa medirá las horas que trabajó una persona y el salario que ganará por tales horas. Como aquí no vamos a usar funciones, pues no hay nada fuera del algoritmo. Como lo grabé, acá está el fin del algoritmo, el final, y acá está el inicio. Este es el inicio. Entonces, todo está dentro de eso. Así que, pues, función no vamos a ver en esta ocasión. Y luego, primero, definimos las variables. Vamos a definir salario por hora, el total, el día trabajado como real y ya. El salario por hora es por 5.000. El total es 0 y el día trabajado es 0. De momento. Esto es lo que se llama inicializar variables. De momento llevamos esto. Entonces el comando para, este comandito, como ya lo expliqué en el artículo antes, repite en este caso hasta 7 veces lo que está dentro de él. Ya se valora si es verdadero o falso, dependiendo de los valores, pero se repetirá 7 veces en total. Y empieza desde 1. Entonces, se repite hasta 7 veces y tiene que hacer las siguientes cosas. Primero, se ingresa las horas que trabajó, la hora de inicio y la hora de final. En un día, digamos que trabajó 8 horas, se guarda en la hora del día. Y la hora inicial, pues digamos que es la 1, pues el número 1. La primera hora es la primera, pues sería 1. Y se guarda en la hora inicial. Luego se pide otra vez, pues que es al usuario que diga la hora final del trabajo. Y ahí se dice, pues se lee la hora del final. Entonces, vamos a poner atención a los comentarios para poder explicar esto mejor. Si la hora inicial es menor a 8 de la mañana y la hora final es menor o igual a 5 pm, o sea, 17 en la hora militar que aparece acá en este valor, entonces el día se considera un día normal. No pasa nada, es un día de trabajo normal. Entonces, acá hay que poner atención a esto. Esa es una condición como ya dije antes. Si es verdadero, se sigue, pero tiene que cumplir ciertas cosas. Si la hora inicial es menor a 8 y
Eso es una condición que sí o sí tiene que pasar lo siguiente. Y la hora final es menor a 17, entonces, menor o igual. Entonces, se, se pone una operación que el día trabajado es día trabajado, pero como día trabajado ya era cero, en esta ocasión día trabajado ya era cero, pues esto es 0 más uno y ya quedaría como uno. Listo, ahí vamos. Luego va a ser otro sí, pero con este variable. Entonces, si la hora inicial es mayor o igual a las 6, o sea, a las 6 pm, o sea, a las 18 horas militar, y menor a las 11, a las 23, 11 pm, a las 23 horas en hora militar, entonces es un día de trabajo nocturno. Listo. Entonces acá sería la operación. Si hora inicial es mayor o igual a 18 y la hora inicial la hora final es menor a 23, entonces horas es, es día por 2. Y el día trabajado es día trabajado más uno. Si hora inicial, o sea, si la hora inicial es mayor o igual a 23, entonces, pues horas es, se asigna día por 1.5. Entonces, 1.5 porque ya se está contando como hora extra. Entonces, si la hora, como dice en el comentario, si la hora es mayor o igual a las 11 pm en 23 o no, en hora militar, se contará como hora extra. Si la hora final en el siguiente condición, si la hora final es mayor a las 5 pm, 17 de la hora militar, será el valor de las horas extras que trabajó. Si hora final es mayor a 17, entonces horas o sea, horas, ese valor de acá, horas más hora final menos 17 dará el nuevo valor de horas. Aquí en esta operación se miden los días que trabajó, que sería total más días más horas adicionales. Y luego el salario semanal que ganó pues, por las horas extras nos da un total, sería el total de esta operación, que sería total por salario por hora. Después de terminar esto, se le escribe al usuario el total de horas trabajadas de la semana en la semana es tal y el salario semanal es tal. Vamos a correrlo. Digamos, ingresa las horas trabajadas en el día 1. Primero, digamos 8. Luego la primera hora y la última hora. Luego, digamos que trabajamos las 8 horas consecutivamente. ¿Por qué hasta 7? Porque son los 7 días de la semana que alguien puede trabajar. Entonces, mira, el total de las horas trabajadas de la semana es de 16, porque trabajamos 8 horas, 8 horas por 7, 8 por 7 es da 56. Y luego el salario semanal que nos ganamos de 280.000 pesos. Eso es lo que nos daría totalmente este valor, este algoritmo, mejor dicho. Ya con eso terminamos el comando para. Ahora vamos con el otro comando, el algoritmo repetir, que este tiene en específico o principalmente el comando repetir, que será este. Pero ya vamos a explicar eso. Este programa calcula la nota final de un estudiante en la materia que cursa. Primero se definen las variables, que en este caso son bastantes. Nos da bastantes variables como números reales. Luego definimos el nombre como una cadena. Cadena es caracteres, pero se le pone cadena a la variable que contiene muchas palabras. Digamos, nombre Miguel Ángel Lamprea Pérez, que sería mi nombre. Si fuera carácter, o sea, una palabra, sería Miguel. Eso contaría como carácter. Pero ponemos cadena, como dije, cuando son muchas palabras, muchos caracteres. Inicialicemos las variables. Variable repetir nos da 0, nota final del parcial nos da 0. Inicializamos todas estas en 0 porque, como ya vimos, vamos a tener que ponerle el valor
por nuestra cuenta, por el usuario que estaría ejecutando el código. Entonces al usuario por consola se le manda escribir, que se ingrese la cantidad de estudiantes de los cuales desea obtener la nota y se almacena en esta variable cantidad de estudiantes. Luego se aplica el ciclo si para saber que la cantidad de estudiantes es mayor a 1. Si cantidad de estudiantes es mayor a 1, entonces hacemos este. Si no, se terminaría el algoritmo escribiendo esto. Se debe ingresar mínimo un estudiante para conocer su nota. Si no, pues no se puede hacer. Entonces es cuando utilizamos el comando repetir. Repetir es parecido al para, pero el repetir no se detiene hasta que este es el límite, hasta que dé este resultado exactamente. Si las variables de repetir es mayor o igual a la cantidad de estudiantes, ahí se termina. Si no, se repetirá infinitamente hasta llegar a este valor. Entonces, dentro del comando repetir puede tener otros procesos, que es en este caso, escribimos ingresa tu nombre. Aquí se lee nombre. Luego escribimos al usuario el nombre, o sea, el nombre que pusiste, y la nota y se le pide otra vez que ingrese la nota de su parcial. Luego se lee, se mantiene en esta variable en la nota del parcial el valor numérico y acá se hace una operación. Si la nota del parcial es igual a nota parcial por 0.5, que es el valor es un valor de la nota, es escribir el nombre de la persona, su parcial tiene un valor del 50%, por tanto tu nota del parcial sobre el final del corte es de tal. Y aquí aparece este resultado. Si, y luego se escribe otra vez al usuario por medio de la consola el nombre del usuario y ingresa la nota de su quiz. Y se le lee la nota del quiz. Y se hace una operación con esta. Nota final del quiz es igual a nota quiz por 0.2. Se le escribe de nuevo el nombre, su quiz tiene un valor del 20%, por tanto tu nota de quiz sobre el final del corte es de tanto. Se le pide otra vez al usuario que ingrese algo, que sería la nota de su primer trabajo. Se le lee en esta variable, se hace la operación, que es el 0 por 0.1, y se le escribe otra vez, su primer trabajo tiene un valor del 10%, por tanto tu nota de trabajo 1 es de tal. Se debe a pedir que escriba la nota del trabajo 2, en este caso. Se lee, se hace la operación y se le da el resultado. Su trabajo 2 tiene un valor del 10%, por lo tanto tu nota del trabajo 2 es de tanto. Se le pide otra vez que ingrese la nota de su trabajo 3. Se lee, se mantiene en esta variable se multiplica por 0.1 y nos da este resultado. Este resultado es el que damos acá. De su trabajo 3 tiene un valor del 10%. Por lo tanto, tu nota es de 3. Tu trabajo del trabajo 3 es de tanto. Es el resultado de esto. Ya con todas las variables con valor numérico, hacemos esto. Escribir nombre, su nota final del corte es de. Cuando usamos el sin saltar es un comando que, como se dice o como se hace entender, sin saltar es que en la siguiente línea de código, en este caso esta, se le escribirá al usuario la operación que está pasando acá. Pero ¿por qué no se puso acá como si digamos que si fuera el ejemplo de esto es esto mismo es esto mismo? ¿Qué pasa? Cuando se hace una operación tan larga en una misma línea de código, pues va a quedar muy extenso, o sea, tener que alargar toda la página hasta ahí. Y por consecuente no se ve presentable. Entonces se utiliza el sin saltar para que en la siguiente línea de código se haga lo que tenemos que hacer de la operación, que en este caso es sumar todas las notas, nota final del trabajo 3, del 2, del primero, del quiz y el parcial, y eso nos da eh, un valor. Y ese valor tiene que dar tiene que dar exactamente esto, tiene que dar, mejor dicho, tiene que dar
el resultado que le dé al estudiante con las notas y tiene que ser mayor a la cantidad de estudiantes. Si la variable repetir, como en este caso, es igual a variable repetir 1, ya se terminaría el comando. Hasta aquí ya se terminó. Entonces vamos a probarlo. Vamos a ejecutarlo con la prueba de escritorio. Entonces ingresa la cantidad de estudiantes de los que se va a evaluar la nota. Entonces como es 1, el comando se repetirá solo una vez porque ya la variable repetir ya estaría sobre encima, porque acá la variable repetir en este caso sería nuestro 1. Si logras dar cuenta, este 1 es este de acá. Acá se pondría el 1 que estamos poniendo nosotros. Y 1 más 1 es 2. Como 2 es mayor a la cantidad de estudiantes, o sea, esta variable, pues ya no se repetirá el código. Entonces si ponemos 1, ingresa tu nombre. Entonces Miguel Ángel Lamprea Pérez. Miguel Ángel Lamprea, ahí lo puse mal. Miguel Ángel Lamprea Pérez, ingresa la nota de su nota del parcial. Digamos que tuve un 4. Entonces su parcial tiene el valor del 50% de la nota. Por eso mi parcial nota del primer corte es de 2. Digamos que la nota de mi quiz, pongamos que me saqué un 3. Entonces, su quiz tiene un valor del 20%. Por lo tanto, tu nota del quiz tu nota final del quiz, mejor dicho, o sea, ya para final, es del 0.6. Entonces, sumando estos dos, vamos 2.06 en nota del parcial, en nota del corte, perdón. Primero, ahora vamos con el primer trabajo. Pongamos que me saqué 5. Bien, entonces, el primer trabajo tiene un valor del 10%, por lo tanto, tu nota del trabajo es de 0.5. Entonces, ya vamos 3.1. Digamos del trabajo número 2, pongamos un 4. Acá nos da resultado del 10%, por lo tanto mi nota es del 0.4. Vamos 3.5. Y el trabajo 3 me saqué, pongamos que 3. Entonces me saqué 0.3. Entonces en esto ya teníamos, entonces la suma hasta acá teníamos 3.5. Más 0.3 nos da 3.8. Esta sería nuestra nota final del corte. Ya con esto terminamos los 4 algoritmos que yo presenté en mi artículo. Ahí también están explicados, sin necesidad de ver video, también está el diagrama de flujo y también está el link de descarga de los códigos si los quieren editar y utilizar y ejecutar en su propio computador. Eso sería todo. Muchísimas gracias.